En las últimas horas anunció la Asamblea Constituyente de ese país que iba a convocar elecciones presidenciales para antes del 30 de abril. Inicialmente se había previsto que fueran citadas para el final del año, para diciembre o para noviembre. Dijeron además que el Consejo Nacional Electoral es el que tiene que fijar exactamente la fecha. Bueno, ¿qué ha ocurrido? El presidente Nicolás Maduro decidió presentarse a la reelección, como no podía ser de otra forma, y además dijo, si fuera por mí yo las haría este mismo domingo. Pero ahora resulta que el Tribunal Supremo ha excluido a los candidatos de la oposición de la participación en estas elecciones. Dice que ha habido doble militancia en algunos de estos candidatos. Esto lo ha decidido por la virtud de la sentencia 878, que aparece ya en todas partes. Poco antes, Tania D'Amelio, que es la directora del Consejo Nacional Electoral, había ilegalizado, declaró al margen de la ley, a varios partidos de la Mesa de Unidad Democrática, entre ellos Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López, que está ahora en prisión domiciliaria, y otros también que están allí como Primero Justicia. Hay, por supuesto, reacciones de varios países del mundo. El Grupo de Lima en América Latina y la Organización de Estados Americanos, por boca de su secretario general Luis Almagro, han dicho que no reconocerán el resultado de estas elecciones. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y Colombia es un país vecino de Venezuela, con una frontera de más de 2.000 kilómetros, ha dicho que tampoco reconocerá los resultados. Anoche Nicolás Maduro llamó a Santos balurdo, bueno, le dice todos los días estúpido y ladrón y demás. ¿Cuál es su percepción de todo esto? ¿Hasta dónde irá a llegar Venezuela? Bueno, en Cuba también hay elecciones. Yo creo que el modelo al que apuntan es ese, ¿no? Digamos, tiene razón Maduro cuando dice yo por mí las haría hoy y competiría solo, que creo que es lo que está buscando. O sea, si hay alguien, si se ve, si algo se aprecia en Venezuela, en el gobierno de Maduro, es el rechazo, el repudio, por todo lo que sea distinto a él, por toda fuerza de oposición, queda claro. El Consejo Nacional Electoral, que desautorizó o declaró fuera de concurso a fuerzas de oposición, es un organismo integrado solamente por afines a Maduro y que directamente se le da la orden y así responden. Son elecciones que vienen ya teñidas de todo el escándalo que uno le puede imaginar, aunque hay que reconocer que Maduro nos sorprende día a día con nuevas maniobras. Tú bien lo has dicho, varios países ya anticiparon que no las van a reconocer. Estados Unidos, por el Departamento de Estado, dijo lo mismo. No sé si Argentina dijo algo, creo que... El Grupo de Lima. Okay. Sí. Entonces ya está. Es más de Maduro, esto es Maduro 100%. Claro, lo que ocurre es que lo contradictorio es que, por un lado, Maduro, que es un jugador de ventaja, claramente, ¿no? Es decir, intenta adelantar unas elecciones programadas para el último trimestre, para estos meses inmediatos, tratando de aprovechar precisamente la división de la oposición, la debilidad de la oposición, pero al mismo tiempo lo que llama la atención es que está intentando impulsar con la misma oposición negociaciones en Santo Domingo. La semana pasada se debía celebrar una nueva ronda negociadora con la presencia de los mediadores internacionales y de Rodríguez Zapatero y del presidente dominicano Danilo Medina, ronda que se debió suspender por la no comparecencia de la Mesa de Unidad Democrática por el asesinato de este capitán de policía en una situación lamentable, ¿no? De Óscar Pérez. Sí. Ahora, precisamente en la jornada de ayer se había logrado acordar para el mes próximo las fechas de una nueva ronda negociadora, aunque ya previamente México había advertido a través del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que se retiraba de la negociación, aunque no dejaba de impulsar la democratización de Venezuela. Pero en ese contexto, con la, digamos, ilegalización de Voluntad Popular, uno de los representantes a la negociación, que era militante de Unidad Popular, digo, oiga, mire, ¿de qué me están hablando? ¿Usted quiere que yo me siente y me están ilegalizando? Es decir, esto es totalmente surrealista, como en realidad es todo lo que está ocurriendo en relación con Venezuela. Lo que muestra, y quizás el episodio más grotesco, al margen de
los insultos habituales al presidente Santos, fue la decisión de declarar persona non grata y por lo tanto expulsar al embajador de España en Caracas, a Jesús Silva. Una medida que venía precedida por la tomada por el mismo gobierno de Maduro 2 días antes de llamar a consultas, es decir, retirar a su embajador de Madrid para mostrar su descontento con España. En realidad, el descontento de Maduro es con el mundo en general, salvo con aquellos países que lo apoyan, ¿no? Ahora, la situación es muy complicada porque de momento hay 3 países, 2 con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son Rusia, China y Cuba. Rusia y China tienen el derecho de veto, que siguen apoyando consistentemente al gobierno venezolano y por lo tanto van a bloquear en Naciones Unidas cualquier posibilidad de adoptar medidas internacionales o medidas de la comunidad internacional en su contra. ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde van a salir las cosas? Nadie lo sabe, es totalmente imprevisible. Ahora, lo que sí está claro es que el deterioro de la situación política, económica, social, humanitaria, se mire por donde se mire, es constante. Ayer el Fondo Monetario alertaba de la crisis en que vive el país, la hiperinflación, 15% del Producto Bruto, pero la inflación va a llegar al 13.000%. 13.000%. Justamente les iba a preguntar cómo se puede vivir en un país donde los precios aumentan un 13.000%. Imposible. Entonces, recientemente un gran periodista brasileño, Clovis Rossi, hablando de Venezuela, decía que todas las salidas posibles que se habían ensayado habían fracasado. Y que por lo tanto, lo único que podía tener éxito en Venezuela era lo impensable. Ahora, ¿qué es lo impensable? En tanto impensable, de momento nadie lo sabe. Una intervención armada, que es una cosa absurda. Una intervención armada exterior yo la descartaría por completo. Entre otras cosas porque, primero, la capacidad de fuego de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es brutal, es el ejército más potente de América Latina. Y en segundo lugar, porque nadie en América Latina tiene la capacidad logística y de organización para montar una operación de ese tipo. Por lo tanto, lo único que quedaría es Estados Unidos. Y si Estados Unidos se decide hacerlo, rápidamente el resto de América Latina, o buena parte de América Latina, se retiraría. Y convalidaría a Chávez, porque Chávez venía advirtiendo de forma reiterada de que Estados Unidos nos iba a invadir y que por lo tanto él justificó toda su acción, inclusive el rearme, en eso. Ahora, ¿van a solucionar las elecciones la situación? No la van a solucionar de ninguna manera. ¿Qué puede ocurrir? Pues yo no descartaría un golpe interno, un golpe militar para desplazar a Maduro y crear un gobierno de concertación, o vaya a saber uno qué cosa. Pero eso quiere decir, para terminar con este segmento, Silvia Pisani, que entonces van a continuar apareciendo artículos como el de Ricardo Hausmann, profesor argentino, muy conocido, profesor venezolano, Ricardo Hausmann. Sí, profesor venezolano, Ricardo Hausmann. El profesor latinoamericano. El profesor latinoamericano más conocido de la Universidad de Harvard en el Centro de Estudios Urbanos o de Desarrollo, y donde Hausmann decía que aquí el único remedio es que declaren ilegal el régimen de Maduro en la Asamblea Nacional, el Parlamento democráticamente elegido, y que haya una especie de nuevo presidente que con las Fuerzas Armadas desplace a Maduro. Es decir, la pregunta es, ¿van a seguir apareciendo artículos de ese tenor? Porque no... No, artículos de esos van a seguir apareciendo, escritos por venezolanos, latinoamericanos, hindúes, lo que sea, porque la opinión creo que es cada vez más extendida. Lo que sí me parece es que la única salida es tan autoritario, es tan autista, vive tan en su mundo el gobierno de Maduro, que yo creo que la única forma en la que haya una dinámica de cambio es desde adentro. La intervención exterior está desechada por completo, las sanciones, está sancionado. O sea, además es un pueblo al que si se le aplican sanciones, es tal su penuria que una sanción más, una complicación más, yo creo que tal vez lo que le quedaría es algo con el petróleo, o sea, cortarle las compras de petróleo. Pero bueno, esto es otra historia. Políticamente me da la impresión de que lo único es
lo estamos viendo, que hay cada vez de forma más seguida expresiones o intentos de desgaste. La última que terminó muy mal, la del policía Oscar Pérez, pero bueno, fue con armas esa, pero obviamente va a venir de adentro. No, el ejemplo sirio yo creo que es muy aplicable, ¿no?, al caso venezolano y otros casos similares, ¿no? Es decir, la decisión del régimen de resistir a cualquier precio, inclusive si el precio es aniquilar a su pueblo, están dispuestos a pagarlo con tal de mantenerse en el poder.